Yo hago sillas. Nadie necesita una silla. Están todas hechas. Yo necesito hacerlas. Es distinto. Parecido pero distinto. ¿Gusta sentarse? Acá me encuentro, si yo fuera Sandro diría con mis nenas. Viendo un poco acá, cada una de ellas tiene una razón de ser diferente. Por suerte no generé un estilo. Me parece interesante que el producto tenga independencia del autor. Creo que un diseñador entra a veces en una fase que los artistas lo recorren mucho, que es el tener casi la obligación vital de hacer algo que no se sabe por qué se le está pidiendo. Ese es un poco mi sino con la silla. El requerimiento de una silla es mínimo. Es que uno se pueda sentar, que no se vaya al piso, que más o menos vista el lugar donde está. Es una estructura de mínima, trata de que nada falte. Y con ese elemento de valor antropológico, porque la silla tiene 7.000 o 8.000 años, ¿no? Uno construir otra cosa nueva, para mí como creativo ha sido un ejercicio fantástico. Es volver a hacer lo que ya existe durante tantos años y saber que no hay un final. Bueno, esta silla le tengo bastante respeto y la quiero mucho. Parte de un sistema más generoso, más amplio, de trabajar con la L esta de madera laminada. Es apilable, pero no para reducir espacio, sino para que el chico pueda jugar. Nosotros la pensamos así, sabiendo que siempre el chico le va a encontrar una vuelta más, que eso es lo que tiene bueno. Hicimos mucha fuerza para que sea en madera y no tenga los colores primarios que siempre le encajan a los pibes, como si solamente ven rojo, amarillo y azul. Estas dos sillas pertenecen a una misma familia. En este caso recuperé cierto concepto estructural de la Tonet y en este caso hay una especie de juego visual de romper la cáscara y hacerlo como si fuera una cinta. Son para gastronomía popular. Contrariamente a lo que la gente cree, las sillas de gastronomía, los gastronómicos no les interesa que sea apilable, se arruinan entre sí. La silla apilable tiene una especie de historia propia. Yo diría que el movimiento moderno valorizó como un aporte que una silla fuera además apilable y que además fuera desarmable y que además fuera plegable, cuando en realidad estas cosas sirven a veces y en cada caso, no es permanente. Bueno, esta silla también es una cáscara a la manera de estas en cuanto al moldeado, pero tiene otra entrada. Es decir, también ustedes pueden ver algo femenino en cuanto al perfil. No es casual, esto es parte de una exposición que se llamó Esto no es una silla, y tomé la foto de Man Ray, de su mujer, la que se llama El violín de Ingres. La posibilidad de utilizar una obra de arte como esta, pero desde la lectura de la silla. Yo digo que la silla en ese sentido es totalmente femenina. Funciona como el regazo de una mujer, donde uno se sienta, donde uno encuentra reposo. Por eso es la silla, no es el sillo. Esta silla, por ejemplo, es una silla que es apilable, es muy económica en cuanto a producción, son dos perfiles iguales, es apenas un disco de asiento y sin embargo tiene otra connotación. La silla es más un vehículo comunicacional que solamente un objeto funcional. En aquella, por la manera en que están, es para poner una al lado de otra. Y este especie de apoyabrazos tiene sutilmente una forma humana, digamos. El otro es con una forma más femenina, la carita. Estos son más de muchachitos. Y entonces la conexión que se ve acá en un lugar bastante particular hace que uno pueda conectar una con otra. Y se conecta nene con nene, nena con nene. Un pequeño elemento genera toda una lectura de otra índole. Esta, que se llama Aluminimum, que trata de hacerse con la menor cantidad de material. Es lo mismo que esta, es aluminio y un disco nada más. Este es un prototipo y tiene un elemento de vinculación estándar que le permite dar resistencia. Que es con 4 placas casi iguales, cualquiera lo puede hacer. Y después estas dos, la de violines, que también es de mínima, y la frágil, que como su nombre lo indica, es frágil. Es decir, un poco quitarle toda la solemnidad a lo que puede tener una silla. Me parece que cada vez con menos elementos se puede hacer más elementos comunicacionales, digamos, que den cierta información, que diviertan, que la pase bien la gente con el objeto.
quitarle solemnidad en realidad, que no es tomarlo a risa, simplemente ya que tenemos que convivir con los objetos, convivamos felices. A veces la gente se pregunta qué es el diseño. Tiene que cumplir 3 condiciones básicas, digamos, funcionar, porque para eso se hace, es un objeto utilitario. Tiene una dimensión tecnológica importante, es decir, hay un material, hay un proceso, hay una manera de fabricarlo, hay una puesta en el mercado y hay también un aspecto formal, que es la configuración de este objeto en el universo que estamos, en cuanto a dimensiones, características, brillos, o sea, lo formal, lo tecnológico y lo funcional. La idea del diseño en términos sociales es que haya un equilibrio de esas cosas. Así de simple diseñar. Y yo cierro la definición, digamos, de diseño de una manera que a muchos no les gusta, pero para mí es el arte de transformar un objeto útil en una cosa bella. Esa es mi definición del diseño.